Vamos a ver. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a terminar el tema de estática practicando con estos últimos ejercicios en las que vamos a aplicar tanto la parte gráfica como la parte de cálculo, ¿no? Para eso nosotros debemos tener muy en cuenta lo que es la condición de equilibrio. La condición de equilibrio ya he hablado anteriormente. Vamos a poner la casa. La condición de equilibrio. Ya que nos dicen que este cuerpo está en equilibrio, pues tenemos que entender bien qué significa que esté en equilibrio. Por eso la condición de equilibrio nos dice, bueno, esta es una de las condiciones, pero es la que principalmente nos importa aquí, y es que la suma de fuerzas tiene que ser cero. En otras palabras, todas las fuerzas se tienen que eliminar. Por lo tanto, si nosotros vemos acá nuestro cuerpito, vemos que tiene dos fuerzas externas por la derecha, tiene dos fuerzas por la izquierda, porque aquí en la cuerda que lo está sosteniendo, al haber una gran fuerza hacia la derecha que lo está jalando, pues esa cuerda va a empezar a estirarse, ¿no? Y al estirarse, genera una tensión, ¿no? Genera una tensión. Genera una tensión T, la cual estará apuntando hacia la izquierda, ¿no? Jalando, intentando jalar al cuerpo para que no lo siga estirando. Además, también va a haber el peso, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo, dibujar su diagrama de cuerpo libre, su peso W, y obviamente al estar en contacto con el suelo, tendrá una reacción normal. No va a haber fricción, ya que acá nos dicen que la superficie es lisa, por lo tanto no va a haber fricción con el suelo. Entonces, estas fuercitas de aquí son verticales, mientras que todas las demás son horizontales. La fuerza que a nosotros nos piden es parte de las fuerzas horizontales. Por lo tanto, las fuerzas completamente horizontales con las verticales no tienen nada que hacer. Estas dos verticales, para que estén en equilibrio, se tendrán que cancelar, ¿no? Tendrán que valer lo mismo, pero no nos va a servir de nada, ya que la tensión está dentro de las fuerzas horizontales. Y por eso que la suma, nosotros nos vamos a concentrar solamente en la suma de fuerzas horizontales, ¿no? Normalmente le llamamos esa suma de fuerzas en X, porque en el plano cartesiano, ¿no? Si recuerdan, en el plano cartesiano, al eje vertical se le conoce como y al eje horizontal como X, ¿no? Entonces, decir X es como decir que estamos en el ámbito horizontal. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X también va a tener que ser cero, porque nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas en Y se va a cumplir que es cero, ¿no? Se van a tener que cancelar los dos y no pasa nada. Pero nos vamos a concentrar más en las fuerzas horizontales. ¿Cómo realizamos la sumatoria de fuerzas? Pues de manera más conveniente sería que siempre intentemos poner las que van a la derecha de forma positiva. A ver, un ratito. Dejen ver mi cámara para ver hacia dónde estoy apuntando. Ya. O sea, las fuerzas que van a la derecha, ¿no? A la derecha de ustedes, tienen que ser positivas. Por ejemplo, en este caso, 15 y 25, ¿no? Son fuerzas que van a la derecha, entonces los pongo de manera positivas. Voy a sumar los 15 newton más los 25 newton y luego voy a empezar a poner las fuerzas que van a la izquierda como fuerzas negativas. Tendríamos menos 5 newton
y menos t. Nos dicen que para que se cumpla la condición de equilibrio, toda esa suma de fuerzas tiene que valer 0. Entonces, vamos sumando 15 más 25, que es 40, y menos 5, que es 35. Y el t pasaría al otro lado a sumar. Por lo tanto, la tensión serían 35 newton. ¿Ok? 35 newton para que con estos 5 newton sumen 40 y se contrarresten con los 40 newton que suman estos dos, ¿no? De esa manera, 40 newton para la derecha y 40 newton para la izquierda se cancelarán y el cuerpito podrá estar en equilibrio. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el siguiente problemijillo. ¿No? Pause. Ok, estamos en ese problemita en la que tenemos un bloque, el cual nos dice que está en equilibrio, y como ya hemos recordado, la condición de equilibrio nos dice que para que se cumpla, todas las fuerzas deben ser canceladas. ¿Ok? Todas las fuerzas deben eliminarse. Entonces, como sabemos que las fuerzas, acá vemos que hay fuerzas verticales y vemos que hay fuerzas horizontales. Sabemos que las fuerzas verticales y las horizontales pues no interactúan entre sí. Así que vamos a hacer la condición de equilibrio tanto en el lado vertical como en el horizontal. Como vemos, hay una variable t por ahí, ¿no? Pero que no nos piden f. Pero para saber de f necesitamos saber de t. Así que debemos calcular t primero en un lugar donde tal vez esté solo, ¿no? En el caso de las verticales, solamente vemos la variable t. Entonces vamos a aprovechar que sabemos que la suma de fuerzas en y tiene que ser 0 para sacar cuánto vale t. Así que las fuerzas que están apuntando hacia arriba las vamos a poner de forma positiva. Por ejemplo, 3t va hacia arriba, lo pongo positivo. Luego, este t va hacia abajo, así que lo pongo en negativo. Y este 20 newton también va hacia abajo, así que también lo pongo en negativo. Sabemos que todo esto es 0, así que 3t menos t es 2t. Y el 20, que era negativo, pasa al otro lado como positivo. Y aquí tendríamos que la T, ¿no? Esa fuerza T es de 10 newton. ¿Ok? Pero como ya hemos dicho, a nosotros no nos piden la fuerza T, nos piden la fuerza F. Así que vamos a ir con la evaluación en el eje horizontal, ya que sabemos que la suma de fuerzas en el eje horizontal también tiene que ser 0. Así que vemos las fuerzas que apuntan hacia la derecha, las pondremos positivas. Por ejemplo, la fuerza F va hacia la derecha, la pongo positiva. La fuerza de 5 newton va a la derecha, así que la pongo positiva. Y la fuerza T apunta hacia la izquierda, así que sería una fuerza negativa. Y esa sumatoria de fuerzas no debería salir 0. Pero nosotros ya sabemos que la fuerza T vale 10 newton, ¿no? Entonces sería menos 10. Así que sería igual a 0. Por lo tanto, la fuerza, que quedaría 5 menos 10 menos 5, tiene que ser 0. Y al pasar al otro lado como positivo, nos enteramos que la fuerza F vale 5 newtons. ¿Ok? Ese es el valor de la fuerza F. Entonces ya hemos conocido todas las fuerzas, ¿no? La fuerza T, la fuerza F. Con eso podríamos saber todo, ¿no?
La fuerza F que vale 5 newton aquí. La fuerza T que vale 10 newton a la izquierda. 10 newton hacia abajo. Esto sería 30 newton hacia arriba, ¿no? Y 20 newton aquí hacia abajo. Entonces, vamos a revisar ahora el siguiente problema elegido. Problema número 8. Vamos a ver. A ver, este problema es bonito. Tiene un método que vamos a estar utilizando posiblemente de forma seguida en el tema de dinámica, pero es un tema que más es un método que más se utiliza ahí y principalmente cuando hay muchas fuerzas. Aquí en este caso vamos a encontrar que este cuerpo va a estar siendo afectado por únicamente 3 fuerzas. Y cuando únicamente cuando un cuerpo es únicamente afectado por 3 fuerzas, esas 3 fuerzas van a cumplir con ciertas propiedades. Que por ejemplo, vamos a ver de que esta esfera tiene como siempre su peso al haber una cuerda que la está sosteniendo, va a haber una tensión. Ya, va a haber una tensión. Y al estar en contacto con una superficie, va a recibir una reacción normal siempre perpendicular hacia la superficie, ¿no? Siempre perpendicular hacia la superficie. Eso sí, hay que recordar que la reacción del suelo es algo que afecta a la bola. El suelo está como queriendo empujar a la bola, la quiere sostener, ¿no? Entonces, es por eso que la fuerza está siendo apuntada hacia la izquierda. Y precisamente de este nos están pidiendo, ¿no? Nos piden el módulo de la fuerza de la reacción en el punto P. No va a haber fricción debido a que la superficie es lisa. Entonces, cuando hay 3 fuerzas, esas 3 fuerzas siempre van a cumplir con que formarán un triangulito. ¿Ok? En teoría todas las fuerzas siempre van a poder completar un circuito. Pero obviamente las figuras que son más fáciles de trabajar son los triangulitos. Entonces con 3 fuerzas podemos hacerlo gráficamente, en la que yo puedo estar dibujando acá la tensión, ¿no? Estoy dibujando la tensión llevando esa dirección acá hacia arriba. Luego el peso, que apunta directamente hacia abajo. Y finalmente la reacción normal, que apunta hacia la izquierda. Tiene que seguir un circuito, ¿ya? Porque si recordamos nuestras clases de análisis vectorial, recordamos que cuando hay potito cabeza, potito cabeza, potito cabeza y cierra el circuito, todos esos vectores se anulan. Ahora también hay que recordar que esta fuerza de peso es completamente vertical, la normal es completamente horizontal en este caso porque tiene que ser perpendicular a la superficie que es vertical. Por lo tanto, estas dos fuerzas forman 90 grados. Como vemos acá en la gráfica, la tensión con el eje vertical forman 30 grados. Forman 30 grados. Y como nosotros recordamos de nuestras clases de trigonometría, el triángulo rectángulo de 30 grados es notable, ¿no? En el cual su cateto opuesto, que en este caso es la normal, siempre va a ser la mitad que la tensión, ¿no? La normal siempre va a ser, en este caso la normal, o sea, el cateto opuesto, va a ser la mitad de la tensión. Entonces, si nosotros sabemos que la tensión, ¿no? Porque acá justo nos lo dicen de dato, la tensión en la cuerda de la figura mostrada es de 40 newton. Entonces, este dato de aquí lo vamos a utilizar acá. No lo utilizo porque sí,
Lo utilizo porque lo necesito. Necesito esa tensión. ¿Ok? Entonces, esa tensión valdrá 40 newton. Y lo vamos a dividir entre 2 para obtener la normal, la cual tiene un módulo de 20 newtons. Y estaría apuntando hacia la izquierda. ¿Ok? Siempre es importante ver ese tema de las direcciones también. Porque luego si queremos hacer otro tipo de suma de fuerzas para ver el equilibrio, siempre nos va a importar bastante el tema de las direcciones. A ver, pregunta. Ok, en este problemita de acá, es un problemita bien bonito, pero también es bien sencillo. Es bien sencillo, ¿por qué? Porque una vez entendamos qué es lo que ha sucedido, o qué es lo que está sucediendo, pues el cálculo será muy rápido. A nosotros nos dicen que el sistema está en equilibrio. Cuando dicen que el sistema está en equilibrio, quiere decir de que el bloque y las poleas, todos esos están en equilibrio. Entonces, vamos a ver, pues, ¿no? Si están en equilibrio, tienen que cumplir con la condición de equilibrio, que es que la suma de las fuerzas estén siendo anuladas. Por lo tanto, si yo acá tengo mi bloque, en el cual yo puedo dibujar mi fuerza de peso, mi fuerza normal, que son las únicas fuerzas verticales que se tendrán que anular. Luego tengo 40 newton a la derecha y eso haría que esta cuerda se estire, por lo tanto acá habrá una tensión. Esta tensión 1 le voy a llamar la tensión 1. A este le vamos a llamar bloque 1. En el bloque 1, la suma de fuerzas en X tiene que ser 0. Por lo tanto, tenemos 40 newton a la derecha y la tensión 1 hacia la izquierda, ¿no? Por lo tanto, la tensión 1 tiene que ser 40 newton. Una vez sabemos eso, vamos a ver acá la polea 1. Esta es la polea 2. La polea 1, bueno, para la polea 2 no vamos a necesitar nada. Para la polea P1, ¿no? Para la polea P1, vamos a ponerla. Para la polea P1, nos vamos a dar cuenta que, primero, que esta cuerda está sufriendo una tensión T1. Esa cuerda está sufriendo una tensión T1. Por lo tanto, la cuerda se está estirando y está que intenta jalar los dos cuerpos, ¿no? Entonces, como a esta polea P1 le está afectando a la misma cuerpo, también la va a querer jalar, pero hacia la derecha. Entonces, de esta polea P1, ¿no? Esta polea P1 va a tener la tensión 1, pero apuntando hacia la derecha, ¿no? Porque la cuerda siempre va a estar jalando, ¿ya? Siempre va a estar jalando. Luego, vemos, hay que recordar que había mencionado, ¿no? El tema de las poleas ideales, que se supone que para poder trabajar bien con estas poleas, debemos asumir que tienen peso despreciable, ¿ok? O sea que prácticamente no pesan. Eso es lo que se asume. Pero acá vemos de que esta cuerdita, esta que la rodea, y sabemos que cuando la cuerda rodea, esa cuerda por aquí va a estar generando una tensión, ¿no? Porque esta polea, al estar queriéndose mover hacia allá, ¿no? Hacia la derecha, va a estar estirando estas dos cuerdas. Por lo tanto, al estirar, esta cuerda va a querer contraerse, ¿no? Va a querer jalar hacia el otro lado para que no la estiren. Y por este lado la cuerda también va a querer jalar hacia ese lado para que no la sigan estirando, ¿no?
Entonces, esta polea va a estar sufriendo dos tensiones, arriba y abajo, que además van a ser la misma tensión, van a valer lo mismo. Vamos a llamarle T2. Vamos a llamar T2 a los dos. ¿Y por qué? Porque esta cuerda de aquí siempre es la misma cuerda. Y la misma cuerda siempre tiene la misma tensión a lo largo de toda ella. Entonces, esta cuerda es la misma que aquí, entonces las dos van a sufrir la misma tensión. Así que ahora, aquí sí vemos la condición de equilibrio, ¿no? En el eje horizontal, en el que tenemos fuerzas horizontales como T1, que está apuntando a la derecha, que será positivo, y menos 2 veces T2, ¿no? Porque hay dos tensiones T2 que apuntan hacia la izquierda, y esto tiene que ser 0. Nosotros sabemos, del cálculo anterior, que la tensión T1 vale 40 newtons. Y ese menos 2 T2 lo podemos pasar hacia el otro lado de forma positiva, y el 2 a dividir, tendríamos que la tensión 2 vale 20 newtons. Ahora, si esta cuerda sufre tensión 2, en este punto, ¿no? En este punto, vamos a llamarle punto P. A ver, este era en la polea P1. No, el punto Q lo voy a llamar. El punto Q le voy a llamar. Punto Q. Ya, en Q. En Q, aquí yo tengo mi cuerda. Aquí yo tengo mi cuerda, ¿no? Bueno, tengo el extremo de mi cuerda. Voy a ponerla así, como para que se sepa que la cuerda continúa. En este punto se está aplicando una fuerza F. Una fuerza F de Federico. ¿No? Una fuerza F hacia la derecha. Pero esta cuerda está sufriendo una tensión. La fuerza F la está estirando y la tensión va a ser la misma con la que ha estado sufriendo todo el rato, que es la tensión T2. Así que en este punto aplicamos diagrama de cuerpo, bueno, el diagrama de cuerpo libre ya lo hemos hecho a ese punto. Vamos a aplicar la condición de equilibrio en la que tenemos que la fuerza F que apunta a la derecha menos la tensión 2 que apunta hacia la izquierda será igual a 0. Sabemos que del caso del cálculo anterior, la tensión T2 vale 20 newton. ¿No? Y si F menos 20 es igual a 0, eso quiere decir que la fuerza F era de 20 newton también, ¿no? Very, 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 very good. Entonces vamos a ver un último problemijillo. Vamos a ver para terminar con este problemilla, un problema de poleitas, en las cuales nos preguntan cuál es el peso del bloque A, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el peso del bloque A. Obviamente el bloque A cuenta con su peso, ¿no? Y cuenta con la tensión acá, que le vamos a llamar tensión 1. Esta tensión va a ir avanzando a lo largo de toda la cuerda y va a afectar también a esta polea, ¿no? Aquí
la tensión que aparezca acá valdrá igual. Valdrá igual T1. Y por acá también jalará con T1, porque es la misma cuerda, ¿no? Es la misma cuerda. Y para acá abajo lo jalará una tensión 2. Estoy que lo hago de distintos colores para que sepan que pertenecen a diagramas distintos, ¿ok? Diagramas distintos. Entonces, para el bloque, su diagrama de cuerpo libre pues sería el peso, que como ya sabemos, el peso es masa por gravedad, donde la masa es 5, la gravedad es 10, y eso significaría un peso de 50 newton. Y por acá arriba lo sostiene una cuerda, que es la misma cuerda de acá, que está sufriendo una tensión 2. Entonces, en el verdecito, lo voy a hacer acá con colores, en el verdecito, la suma de fuerzas en Y tiene que ser 0, o sea, la suma de fuerzas verticales, ¿no? Vamos a hacer en verde con amarillito. La suma de fuerzas verticales tiene que ser 0. Así que tenemos tensión 2 para arriba y 50 newton del peso para abajo. Eso significa que la tensión 2 valdrá 50 newton. Luego, en este diagrama de acá, la suma de fuerzas verticales tiene que ser 0. Así que para arriba tenemos 2 tensiones 1 menos la tensión que va hacia abajo, que es tensión 2. Pero nosotros sabemos que esta tensión ya conocemos su valor, que es 50 newton. Por lo tanto, 2 veces tensión 1 es igual a 50. Y eso significa que la tensión 1 tiene un módulo de 25 newton. Y finalmente, en este bloque del diagrama rojo, tenemos sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Donde tengo una fuerza para arriba, que es la tensión 1, menos el peso, ¿no? El peso de A, le voy a poner peso de A acá. Peso de A es igual a 0. Nosotros sabemos de aquí el valor de la tensión 1, que es 25 newton, y eso sería igual al peso en A. Por lo tanto, el peso del bloque A sería 25 newton. ¿Ok? Y con esto estaríamos terminando el tema de estática. La siguiente semana comenzaremos con dinámica.